Aitaren eta semearen eta Espíritu Santuaren izenean. Santo Rosario, vamos a meditar los misterios dolorosos del Santo Rosario. Primer misterio, la oración de Jesús en Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de vida y de misericordia, defiende nuestros enemigos, ampáranos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Segundo misterio, Jesús es flagelado. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ampáranos en la hora de nuestra muerte. Tercer misterio, Jesús es coronado de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la misericordia, recíbenos y recíbenos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Quinto misterio, Jesús muerto en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. También nosotros con la nuestras ofrendas. No nos dejes en la tentación ni de las malas.
fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiende sus enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi. Jainko jauna. Aita maitatia. Israelgo gure gurasoei lur ona eta aberatsa eman zenien. Eta atseden eta zerjana izan zitzaten. Eta guri ere maitasunez ahalmena ematen diguzu izadia menperatzeko eta izaditik gure aurrerapena eta zerjana ateratzeko. Eskerrak ematen dizkizugu zure harrigarri guztiengatik eta apalik eskatzen dugu argia ikas dezagun zu zaitugula eta ez gure presoren indarra lurreko aberastasunak sortzeko ahalmena ematen diguna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás
y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Y en el día de hoy la Iglesia celebra lo que se llaman las témporas de acción de gracias, expiación y de petición. Nos recuerda un poco cuáles son los fines fundamentales de la oración o qué tipos de oración podemos hacer. Podemos decir, sobre todo, hay 4 tipos de oración. El primer tipo de oración es la adoración a Dios, el reconocer que Él es, vamos a decir, el más grande, el que ha hecho todo, esa oración de adoración a Dios. El segundo sería la acción de gracias.
La acción de gracias, que es, vamos a decir, una oración esencial. Incluso la misma misa, que en griego tiene la palabra, la denominación Eucaristía, significa literalmente acción de gracias. La acción de gracias, el agradecimiento a Dios, vamos a decir que es un sentimiento que en la oración tiene que estar siempre presente y es una oración esencial. Ese agradecimiento, todo lo que hemos recibido, nosotros tenemos agradecimiento a Dios. Por otro lado, está la expiación, que se llama, el pedir perdón, el ser humildes, un corazón humilde, abatido, es agradable a Dios. No en el sentido de que nos sentimos como abrumados, caídos, tristes o con baja estima. Dios no quiere nada de eso. Dios quiere con una naturalidad y también con humildad que reconozcamos que no somos perfectos, a veces hacemos pecados más pequeños, a veces más grandes, injusticias más pequeñas, más grandes, pero lo que, vamos a decir, un poco no quiere, y así lo enseñó Jesús entre los cristianos, es la actitud soberbia, de sentirse perfecto, mejor que nadie, por encima de los demás, como si no tuviésemos nunca que pedir perdón de nada, que autojustificamos absolutamente todo lo que hacemos. Esa es una actitud que no es cristiana, que no quiere Jesús. Tampoco esa de sentir abrumados, hundidos, tampoco quiere eso, porque Él nos ha querido transmitir una confianza grande, con humildad, reconocer ante Dios, pero también incluso podríamos decir con la alegría de sabernos que Él nos quiere y nos perdona. Y finalmente está la oración de petición, que normalmente es la primera que sale del, vamos a decir, en la mentalidad humana nuestra, la primera que nos sale es la de petición. Nos acordamos especialmente de rezar cuando necesitamos algo, cuando tenemos una urgencia o tenemos algo que nos preocupa profundamente, y es una oración grata a Dios. No tenemos que pensar que no tenga menos valor que las demás, pero es una oración muy grata también a Dios y tenemos que aprender a pedir bien, a pedir de una forma, eso es lo que les dice Jesús, no sabéis pedir. Él nos quiere enseñar a pedir bien. Y tenemos que pedir, para pedir bien, en primer lugar, tenemos que pedir cosas buenas, cosas, evidentemente, todos entendemos que si pedimos que a una persona le suceda algo malo, o esa mentalidad es absolutamente fuera, evidentemente, del cristianismo y no tiene nada que ver con lo que ha enseñado Jesús en el Evangelio. Pero a veces podemos también pedir cosas que no sabemos, Dios sabe más que nosotros hasta qué punto nos conviene o no nos conviene, pero en cualquier caso lo primero que tenemos que pedir es cosas buenas. Cuando son bienes espirituales, tenemos certeza absoluta de que son cosas que nos van a hacer bien. Si pedimos humildad, si pedimos fe, si pedimos confianza en Dios, sabemos que Él nos lo va a conceder. En segundo lugar, tenemos que pedir con confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones. A veces no nos puede parecer, no de primer momento, pero tenemos que tener una confianza grande en Dios. Como hemos escuchado en este Evangelio tan bonito, cuando un hijo o una hija le pide al padre, a la madre, un trozo de pan, sabe que le va a dar algo bueno, que no le va a dar una piedra o una serpiente o un escorpión o lo que sea, sabe que le quiere. Por otro lado, tenemos que pedir también con humildad. No podemos pedir como exigiendo, como si Dios nos concede con lo que nosotros queremos rápidamente, nos enfadamos con Dios, no. Tenemos que pedir con humildad. Y finalmente tenemos que pedir con constancia, sin cansarnos. Santo Tomás decía que cuando se pide con estas 4 condiciones, decía, es infalible, no porque nosotros lo merezcamos o nuestra oración lo merezca, sino porque Jesús lo ha prometido. Pedid en mi nombre y se os dará, buscad y encontraréis, etc. En este día, por tanto, recordamos en estas témporas de acción de gracias, de expiación y de petición, sobre todo, y
con esto termino, ese trato que quiere Dios que tengamos con Él. Un trato no solamente lejano de adoración y como comiero, sino que quiere que tengamos nuestra oración sea un trato de amistad. Es la gran novedad del Evangelio. Ya nos llamo siervos, sino amigos. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todas aquellas personas que tienen dificultades para creer, para que tengan el don de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos en esta Santa Misa de una forma especial, por María Ángeles Echare, en el aniversario de su fallecimiento, 20 años, para que Dios la tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Gure kantuek ez dizute zuri haintza handia gutzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Oh
eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure elizan. Eramazu maitasun osoa, Frantzisko gure ikasantorekin, Frantzisko gure zerekin, eta dizizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, Kristiko itxaropenean joan diren gure eskideak, bereziki Maria Angeles Etxarri, eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure pegeren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitzea iritsi dezagun. Hangoikoaren ama Maria Duratxorekin, haren senar Jose Santorekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, hangoikoak guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Maria
ezazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozue bakea. Jaunaren maira deituak.
zure indarra, gure gizarte honen alde jokatzen alegin gaitezen, eta zure erreinua etor dadin lan egin dezagun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, edeka zaitzatela jainko guztialdunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.